Recuerden que los elementos del incumplimiento de la obligación contractual son 4. El caso de la mora, que comentábamos, es el más importante y por ende resulta el único necesario de justificar en nuestra demanda, que lo entendíamos como el injusto retardo en el cumplimiento de la obligación y que pues se fundaba en el principio dies interpellat pro homine. En relación con los otros 3 elementos, resulta necesario hacer un comentario al respecto porque tienen trascendencia particular y también pues debemos acreditarlos, ya sea con el objeto de justificar debidamente nuestros hechos o en su caso son parte de las prestaciones que vamos a señalar y requerir en nuestra demanda. Entonces, por eso, cuando platicamos del daño contractual, yo les decía que, a diferencia del concepto lato de daño y perjuicio, que está sujeto al dictamen pericial en su individualización, aquí lo tenemos dado y que no nos lleva a exigir una restitución íntegra, porque recuerden ustedes que el daño está directamente relacionado con la consecuencia o el efecto que constituye la obligación que nace del hecho jurídico, y por eso pues la regla general que establece nuestro código es que buscaremos siempre el que se restituya íntegramente, pero en el caso de los contratos no es posible. Lo que necesitamos es en particular el dirigirnos a las especies de restitución equivalente, y esto es las indemnizaciones. Por eso yo les comentaba que nuestro Código Civil, a partir del artículo 2007, nos señala expresamente que la indemnización que corresponde al incumplimiento de la obligación contractual será o compensatoria o moratoria. Compensatoria en aquellos casos en los que existe una sustitución completa del objeto de la obligación y que, así en términos de la fracción primera, además se adiciona del pago de los daños y perjuicios, o en su caso, una indemnización de orden moratorio cuando existe un retardo en el cumplimiento de la obligación, es decir, se lleva a cabo pero no en la fecha exactamente determinada. Entonces, ustedes pueden observar ahí que la correspondencia entre la indemnización compensatoria, fracción primera del artículo 2007, es al ejercicio de la acción rescisoria, que es una de las 2 principales acciones que proceden en el caso de la reclamación por incumplimiento contractual, o la acción de ejecución forzosa o forzada que deriva a un cumplimiento específico y en donde lograremos el objeto de la obligación, pero no en la fecha debidamente considerada, y por eso lo que tenemos es derecho al pago de una indemnización por el retardo en el cumplimiento. La fracción segunda por eso dice: la indemnización moratoria comprende los daños y perjuicios originados por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Estos 2 conceptos yo necesito que ustedes lo relacionen con el artículo 2017, que es el referente a la cláusula penal, que comentábamos que esta es una forma de aprovechar la celebración del contrato para establecer de manera expresa la liquidación de los eventuales daños y perjuicios que pudieran surgir por el incumplimiento, y que en este artículo 2017 señala pueden ser en 3 niveles. Primero, por el hecho de que haya un absoluto incumplimiento de la obligación que equivaldría a la indemnización compensatoria, o por un retardo en el cumplimiento de la obligación que daría lugar a la indemnización moratoria, o en su caso por el cumplimiento inexacto, es decir, señala la fracción tercera, porque la obligación no se preste de la manera convenida. Entonces, la cláusula penal vendría a liquidar a la potencial procedencia de indemnizaciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, y constituye una cláusula de índole accidental que lo que hace es facilitar o permitir que se lleve a cabo el cumplimiento de la obligación sin necesidad de dirigirnos a toda la secuela del procedimiento y lograrlo en la sentencia, sino que es propiamente con la ejecución de la cláusula a partir de acreditar la mora. Entonces, por eso es muy importante que observen ustedes la relación entre una y otro, las especies del daño contractual y su relación con la cláusula penal. Después voy a hacer un comentario en relación con la cláusula penal en particular, pero me gustaría que
contemplarán ustedes que la cláusula penal tiene esa naturaleza accidental que se va a prever si nosotros la incluimos en el contrato y que además llevará esto al hecho de que exista un beneficio directo, que es el hecho de no requerir los extremos del quantum en las indemnizaciones, que hasta cierto punto la prueba de la compensación o de la mora, pues es lo que constituye principalmente la defensa por parte de las partes demandadas, ¿no? Salud.